Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Paola y esto es Noches de Insomnio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy les vamos a narrar una historia muy triste y conmovedora. Les pido mucha discreción. La hemos titulado Mi hermana desvivió a su bebé. Comenzamos. La historia que les voy a contar es una historia que me desgarra el alma y para mí es muy difícil contarla. Es una verdad que nadie quiere admitir, una verdad que destruyó a mi familia. Es una verdad que nos partió en dos, que nos dejó con la casa vacía, llena de fantasmas y silencio. Vivíamos en una casa muy grande, una casa antigua, de esas que se van ampliando poco a poco, habitación tras habitación, pasillo tras pasillo, como quien arma un rompecabezas sin saber qué forma tendrá al final. Somos 3 hermanas, 2 hermanos, mis padres, una familia como cualquier otra, con sus alegrías, con sus tristezas, pero también con secretos. Mi hermana menor se embarazó cuando tenía 16 años. Mis padres la apoyaron. Su novio, un joven de 18 años, simpático, trabajador, buen muchacho. Él venía muy seguido a visitar a mi hermana y todos lo aceptamos como un integrante más de la familia. Cuando nació la bebé, fue una gran bendición para la familia. Rosadita, gordita, risueña y dormilona. Todos en la familia nos encariñamos mucho con ella. Era una muñeca de carne y hueso. Compramos una cuna y la pusimos en la recámara de mi hermana para que así ella estuviera al pendiente de ella. Mi hermana siempre mantenía la puerta de la habitación cerrada para que la bebé durmiera bien y no se despertara con el ladrido de los perros. Después del nacimiento de mi sobrina, la actitud de mi hermana cambió mucho. De ser una muchacha que siempre estaba alegre, que cantaba, bailaba, contaba chistes, siempre era la alegría de la casa, se volvió una mujer callada, triste, siempre estaba cansada, parecía que cargaba el mundo sobre sus hombros. Decía que estaba cansada, que la bebé no la dejaba dormir. Yo como hermana mayor me ofrecí a ayudarla. Le dije que yo cuidaría a la bebé para que ella pudiera descansar. Pero no quiso. Me ofrecí varias veces, pero siempre era la misma respuesta. Siempre me decía, no gracias. La bebé es mi responsabilidad. Voy a estar bien, no te preocupes. Las noches se volvieron largas. Escuchaba cómo se levantaba varias veces para atender a la bebé. Siempre se miraba triste. A veces la miraba llorar en silencio. Ya no era ni la sombra de la muchacha alegre que alguna vez fue. Una madrugada de tantas, me desperté con un llanto desesperado de la bebé que me sacó del sueño. No era un llanto de hambre, no era un llanto de sueño, era un llanto desgarrador que te partía el alma. Seguido de esto, escuché un grito de mi hermana que me heló la sangre y me paró los pelos de punta. Corrí a su cuarto, que estaba al fondo del pasillo. La puerta estaba cerrada como siempre. Cuando la abrí, mi hermana salió corriendo con la bebé en brazos y estaba cubierta de sangre. Tenía una herida en el cuello que me hizo gritar de terror. Alguien entró y le hizo esto a mi bebé, decía llorando. El resto de la familia se despertó con tanto alboroto. Mamá llamó a una ambulancia y en eso apareció mi cuñado, que no estaba en casa. Subió a mi hermana y a mi sobrina en su moto y salió disparado al hospital. Me quedé con el resto de la familia en casa, paralizada, intentando comprender lo que había pasado.
Entré al cuarto de mi hermana después de que se fueron. Las cobijas estaban manchadas de sangre y había gotas de sangre en el piso que formaban un camino hacia la puerta. Pero había algo que no cuadraba con la historia de mi hermana. Los perros que siempre ladraban ante cualquier ruido extraño o que ladraban cuando miraban a algún extraño, esa noche estuvieron quietos. Esa noche no ladraron. Las horas se hicieron eternas esperando cualquier respuesta. Cuando llegaron del hospital, recibimos la peor noticia de nuestras vidas. La bebé había fallecido. La causa de la muerte, un corte profundo en su garganta, que según los médicos se había hecho con un cuchillo de cocina. La policía comenzó su investigación y mi hermana seguía con la misma historia. Alguien había entrado a la recámara y le había hecho daño a ella y a la bebé. Pero ella no tenía ningún rasguño. Pero nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Era imposible que alguien hubiera entrado a la casa sin que los perros ladraran y sin que nosotros nos hubiésemos despertado. Después de sepultar a la bebé, todo en la casa cambió. Todos estábamos muy tristes. Se sentía un aire pesado y un silencio que dolía. Comencé a ver cosas que nadie más quería ver. La mirada de mi hermana ya no era la misma. Ahora tenía una mirada vacía. Su silencio incómodo y siempre nos evitaba. Yo no podía dormir. Las preguntas sin respuesta me atormentaban. ¿Por qué mi hermana no gritó al ver al intruso? ¿Por qué alguien atacaría a una bebé indefensa? ¿Por qué los perros no ladraron esa noche? Intenté hablar con ella, pero fue inútil. Seguía con su misma versión. Durante el juicio, escuché todos los detalles que la policía había recopilado. Las manchas de sangre, la imposibilidad de que alguien extraño hubiera entrado a la casa y dañado a mi sobrina. Cuando vi las fotos de la evidencia, cuando escuché los testimonios de los peritos, supe con certeza lo que había estado sospechando todo este tiempo. Mi hermana había desvivido a su propia hija, a una bebé indefensa. Esa tarde, después del juicio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a la fiscalía y pedí hablar con el fiscal. Les conté todo lo que había observado. Los cambios de mi hermana después del parto, su comportamiento extraño en las últimas semanas y las inconsistencias de su historia. Cuando mi hermana se enteró que había hablado con la fiscalía, me miró con un odio que jamás había visto en sus ojos. «Eres mi hermana», me dijo. «Se supone que me protegerías. Y se supone que tú protegerías a tu bebé», le respondí. El día del veredicto, la sala estaba llena de familiares y vecinos. Cuando el juez leyó su sentencia, 20 años en prisión, sentí un nudo terrible en la garganta. Era justicia, pero no traía ningún alivio. Era mi hermana, la más pequeña, la consentida de la familia, la que cuando era niña me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Mi cuñado fue absuelto. Se comprobó que él no tuvo nada que ver. Después del juicio, todo cambió. Toda mi familia estaba de parte de mi hermana y jamás me han perdonado el que yo haya testificado en contra de ella. Me salí de la casa de mi familia.
No podía seguir viviendo en una casa donde se cometió un crimen tan horrible y que todos querían ocultar. Tiempo después, visité a mi hermana en la prisión. Me miró a través del vidrio y me dijo, «Nunca vas a comprender por qué lo hice». Tenía razón. Nunca voy a comprender cómo una madre pueda ser capaz de tanta atrocidad. Cómo una madre pueda ser capaz de destruir su propia sangre. Pero sí entiendo una cosa, que a veces hacer lo correcto significa traicionar a quienes más amas. Si mi sobrina viviera, tendría 15 años, pero tristemente su vida se acortó a tan solo 6 meses de edad. A veces me pregunto, ¿cómo sería? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? Pero tristemente son preguntas que jamás tendrán respuesta. Porque mi hermana decidió que su hija no merecía vivir. Y yo decidí que esa mala decisión no quedaría impune. Aunque me costara perder a toda mi familia para siempre. Hoy en día vivo en el extranjero y es la primera vez que hablo del tema en mucho tiempo, pues es una herida que aún sigue abierta. Es una herida que no logra sanar. A mi hermana aún le faltan 5 años para alcanzar su libertad y espero que se haya arrepentido de lo que hizo. Qué historia tan triste. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? ¿La hubieran ayudado a ocultar ese crimen? ¿O la hubieran denunciado, tal como lo hizo su hermana? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que nos apoyen suscribiéndose al canal y regalándonos un dedito arriba. Eso nos ayudará mucho. Y si tienen alguna historia que les gustaría compartirla, nos la pueden mandar a nuestro correo electrónico y próximamente la podríamos estar compartiendo. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches.